lo que podemos llegar a ser. Creo que no muchas veces pensamos en eso, ¿ya? Pensaba en muchos pasajes bíblicos y no los tengo todos acá a la mano, ¿ya? Pues sería muy largo. Pero dice la palabra del Señor que Él no ha terminado la obra con nosotros todavía. Usted podrá pensar, bueno, estoy ya pasado cierta edad, yo creo que conmigo ya terminó. No, hermano, aunque lleves 90 años o hasta 100 años, no ha terminado su obra con nosotros. Dios no ha finalizado conmigo aún, ni con usted tampoco. Así que el Señor tiene mucho más que darnos y nosotros también tenemos mucho más que entregar. Así que con ese pensamiento vamos ahí al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 5. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Los verbos están, para los que les gusta ahí el idioma, están puestos en futuro, ¿ya? En llegar a ser sabio, en aumentar el conocimiento. Y eso va en una idea progresiva. Dios, cuando dice el pasaje, el mismo, es más fácil a veces la alabanza, acordarse, ¿cierto? Más el Dios de toda gracia que nos llamó sobre eterna, perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Tengo entendido que la traducción correcta del pasaje es os perfeccionará, afirmará, fortalecerá, es decir, en un sentido futuro. No es que no lo esté haciendo ahora, pero está indicando que aún no ha finalizado su tarea con nosotros. Por lo tanto, hay mucho que Dios tiene que hacer con nosotros todavía. Entonces, el libro de los Proverbios nos da un indicio con respecto a eso cuando dice, el sabio aumentará el saber y el entendido adquirirá conocimiento. Es decir, aún no está completo, no está terminado, aún falta mucho que hacer ahí. Versículo 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Aumentará, adquirirá. ¿Y para qué? Bueno, una de las cosas que le decía yo a Marcelo cuando era más chico, cuando decía, ¿y para qué me enseñan esto? ¿Y para qué me enseñan esto en el colegio? Bueno, mucho tiene que ver, hijo, para resolver los problemas de la vida. ¿Y para qué voy a usar las divisiones cuando se grande? ¿Y para qué voy a usar, qué sé yo, el participio del verbo que no sé qué, no sé cuánto? Bueno, probablemente usted, hermano, a esta altura del partido no va a estar usando el participio de que no sé qué, no sé cuánto que se aprendió cuando era chico, o tal vez el mínimo común denominador, capaz que nunca lo haya aplicado desde que se lo pasaron en la básica, probablemente nunca más lo aplicó en la vida, ¿ya? Pero el propósito no es que usted se aprenda el mínimo común denominador o cómo resolver una ecuación de segundo grado. Es más que eso, es resolver, es enfrentarse a un enunciado y poder resolver un problema. Y la palabra del Señor, hermano, esto es lo que hace justamente con nosotros, nos ayuda a ver el mundo con una perspectiva distinta, para enfrentarnos a los problemas de la vida, no para memorizarnos un camión de versículos bíblicos, lo que decíamos desde un principio de este estudio del libro de los Proverbios, no es para aprender teoría, sino para que eso que aprendemos lo podamos usar en la práctica. Si todo lo que aprendemos, hermanos, finalmente no nos ayuda a desarrollar una vida práctica en el Señor, si finalmente nosotros nos amargamos, nos sentimos acabados frente a un problema de la vida, entonces no hemos entendido nada de lo que se nos ha predicado durante 20 o 30 años o los años que usted lleve en el Evangelio. Si no nos sirve para sobrellevar los problemas de la vida cotidiana, si no nos ayuda para enfrentar las situaciones complicadas, entonces los 20, 30 o 40 años que llevemos en el Evangelio no sirve de nada. Entonces mucha gente se jacta y dice, yo llevo 30, yo llevo 40, yo llevo 50, llevo 60 años en el Evangelio. Pero frente a un pequeño problema, se desarman. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué sirve tantos años si finalmente, en la práctica, no somos capaces de enfrentar la vida? Entonces el libro de los Proverbios nos dice que justamente el propósito del libro es ayudarnos a entender este mundo, esta vida y entendiendo esto, podamos enfrentar los problemas y resolverlos. ¿Bajo qué mirada? ¿Bajo la mirada humana? No. Va a decir ahora, bajo la mirada del Señor. Y esto es lo que vamos a ver en el pasaje del día de hoy. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está el punto de inflexión? ¿Dónde está la llave maestra de este libro de los Proverbios? Versículo 7. Un versículo que, hermano, yo creo que ya usted a esta altura del partido debería sabérselo. Si no de memoria, por lo menos si yo se lo digo, usted va a decir, sí lo he escuchado.
¿Qué dice Proverbios capítulo 1, versículo 7? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y después da una idea, ¿cierto?, que se contrapone, o para darle mayor fuerza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál es el objetivo? La meta, el propósito con el que Salomón y los otros también, ¿cierto?, que aparecen aquí, escribieron este libro de los Proverbios. Justamente una palabra que se transmite a través de todo, bueno, y no tan solo una, son varias palabras que se transmiten a través de todo el libro de los Proverbios. Una de estas palabras es sabiduría, ¿cierto? Sabiduría. ¿Y qué es lo que es sabiduría? En las palabras del versículo 7, sabiduría es temer al Señor. Y cuando nosotros le hablamos a la gente acerca de este temor, a veces no sabemos cómo explicarlo, ¿cierto? Pero ¿qué significa eso? ¿Tenerle miedo a Dios? Y nada más lejos de eso. Usted no le tiene miedo al Señor, ¿cierto? El temor al Señor no es eso que nosotros a veces pensamos que es el miedo o lo que la gente entiende por miedo. El temor que viene de eso. Mire, alguien contaba que para el terremoto, si hay una cosa que a mí me pasó mientras la tierra se movía bajo nuestros pies, a mí me inundó un tremendo sentimiento, a pesar del temor, de maravilla, en el sentido de decir, no, aquí, o sea, el Señor mueve un dedo y nosotros quedamos, pero... O sea, fue una impresión tan grande en mi corazón y en mi mente. Fue una revelación, hermanos, pero tremenda. Me impresionó. Me sentí muy impresionado. Aparte insisto, dejando de lado el miedo, el temor, la oscuridad, el chocar con las rodillas, por ahí con el mueble que se había caído y los moretones del día siguiente, ¿cierto? Fuera de todos los golpes, eso... a tientas tratando de buscar, ¿cierto?, la manera de pararse o buscar alguna luz para encender, mientras pasaba todo eso en mi parte física, ¿cierto?, en mis sentidos físicos, esas sensaciones, en mi mente, un profundo sentimiento de admiración y maravilla. Junto con yo ahí entendí lo que era el temor. Que no era un miedo, no era un pánico, no era un pánico. Insisto, alguno podrá decir, no, hermano, yo sabía que casi me faldeo de miedo, usando un término de lo antiguo. No, en mi caso, si bien es cierto, hubo una cuota de temor, tal vez de miedo por un lado, pero una tremenda impresión. Y cuando leo este pasaje, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿cierto? Como dice ahí, el temor de Jehová o el temor al Señor. Yo lo asocio un poco con esto, con esta impresión que yo tuve frente a la maravilla de la creación de Dios y frente a la impotencia de mi persona como ser humano frente a esa potencia, omnipotencia de Dios y su creación. La tierra es creada por el Señor. Y si fue capaz de remover y remecer mi mente y mi corazón, ¿cuánto más el Creador? ¿Ya? Si las cosas creadas nos impresionan, si ver un volcán en erupción, si el ver las fuerzas de la naturaleza nos impresiona, ¿cuánto más el Creador de eso? Así que ese es el temor del Señor. Y yo me imaginaba ese temor a una escala muchísimo más ínfima. Y volví en mi mente a cuando yo era un niño de unos 12 años aproximadamente. Y estaba en 12 años, no, 11. Unos 11 años, más o menos. Quinto, sexto básico puede ser. 11 años, más o menos. Quinto, sexto básico. Y hasta el cuarto básico había una profesora que no era mi profesora de todos los ramos, ¿cierto? De primero a cuarto básico, no sé si todavía es así, pero me acuerdo que el mismo profe, jefe, hacía todas las materias. Sí, la patizada me hace así. Pero de quinto ya empezaban a especializar. Entonces, para historia tenía un profe de historia. Para artes plásticas, en la media calle de carnet. Había un profe de artes plásticas. Para educación física, había un profe de educación física. Pero uno de los que más recuerdo, creo que dos de los que más recuerdo, uno es el profe de artes plásticas, pero otro es el profe de historia.
Cuando yo escuchaba a este hombre hablar de historia, yo decía, este gallo es el tipo más inteligente del mundo. Bueno, a mis 11 años, esa era la impresión que a mí la admiración que sentía en mi corazón para este hombre, que para mí era un gallo, pero súper... Yo decía, este gallo tiene que ser el gallo más inteligente del mundo. Mire la tontera. Pero eran mis 11 años. Entonces yo extrapolo eso ahora, a mis casi 50 años, y como decía la Tota en el devocional del otro día, como un niño. Entonces decía, ¿cómo mirar con esos ojos de admiración que yo tenía a los 11, 12 años y miraba a un profe de historia? ¿Cómo poder yo, a mis casi 50 años, impresionarme de la misma manera con el Señor? Si yo soy capaz de seguirme impresionando en mi corazón con lo que Dios hace, puedo sentirme aliviado en cierta medida porque no he perdido el temor al Señor. Esa admiración profunda, esa reverencia profunda. Hermano, mientras no perdamos esa admiración con el Señor, no estamos perdiendo el foco. Si perdemos la admiración, si Dios hace algo maravilloso en mi vida o en la vida de algún hermano y dice, bueno, sí, buena onda. Oye, ¿qué? No, si ya se mejoró. Y lo miramos tan así como a huevo, como decía el Carlos, ¿cierto? Perdón la expresión. Cuando perdemos esa capacidad de admirarnos frente al Señor, creo que perdemos un montón de puntos, hermano, en cuanto a lo que es el temor de Dios y en lo que esto ocasiona, que es la sabiduría. Cuando perdemos la capacidad de impresionarnos, de admirarnos frente a Dios, perdemos capacidad de ser sabios, perdemos sabiduría, nos alejamos de la sabiduría y nos volvemos, como dice la segunda parte del pasaje, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O dicho de otra manera, los insensatos ya no se sorprenden de la misma manera con el Señor. No seamos insensatos, sino sabios. Y la sabiduría está, insisto, en seguirse impresionando con las cosas que Dios hace y que puede llegar a hacer. El temor del Señor, visto de otra manera, es como... Mientras no entendamos el temor de Dios, esa admiración profunda, la puerta a o la llave del cofre del tesoro va a estar lejos de nosotros. Es como este temor a Dios es la llave, es la puerta de entrada a la sabiduría. Quien pierde la capacidad de impresionarse con el Señor se aleja de la sabiduría. Por el contrario, quien teme al Señor y se sigue impresionando y admirando, entonces la sabiduría está a la vuelta de la esquina. La sabiduría está al otro lado de la puerta. Una cosa es abrir la puerta y otra cosa es salir y encaminarse hacia ese lugar. Hermano, en la vida cristiana nosotros caminamos en una sola dirección, pero hay varias bifurcaciones en el camino. Estas salidas de camino, no sé, a los que le ha tocado realmente viajar por ahí, el pastor me parece que es de eso, que realmente se pega su viaje para el sur, me imagino que no sale de un punto y llega al otro punto al tiro. No sé, o tal vez es de los que de repente, si ve un paisaje lindo, para el auto, los que pueden, y sale a caminar un poquito ahí, mira, oye, mira, qué hermoso. Y no es, no, si vamos, tenemos que llegar a Pucón, y bueno, no sé, o a Villarrica, no sé, ahí hay que llegar. No, sino que se detiene, baja un poco, camina, recorre un poco el lugar, se impresiona, se admira. Espero que sea, bueno, no es que sea malo llegar de un punto a otro al tiro y no bajarse en ningún lado. Pero a veces en la vida cristiana, hermano, es necesario detenerse en el trayecto, bajarse y admirar el paisaje. Porque ese bajarse y admirar el paisaje es parte también, es parte del camino. El temor del Señor es la puerta de entrada a la sabiduría. Pero no es tan solo la puerta de entrada, sino que después de esta puerta hay un camino. Y este camino debe ser recorrido. La gente a veces piensa que la vida cristiana es convertirse y ya está. Y ya todo ocurrió. Como que en un instante de tiempo así, ¡pum! Y ya. Se olvidan que es un proceso. Si bien es cierto, somos salvos. Y usted puede convertirse hoy día, morirse al día siguiente y ya es salvo. Aunque le toque vivir 24 horas de salvo, o 20 o 50 años de salvo, el trayecto
va a seguir siendo maravilloso. Se abre una puerta y se recorre un camino. No es tener miedo, insisto, el temor al Señor, es reverencia, confianza con respeto, lo que yo tenía con este profe. Era tanta la admiración que me atreví en un momento, porque hasta la firma del profe yo la encontraba en cachao, cuando nos firmaba las pruebas. Y hasta, entonces, profe, le decía yo, ¿usted podría darme su firma en mi cuaderno? Porque la encontraba tan... Imagínese la tontera. Bueno, era un niño de 11 años. Y le pedí la firma al profe. El profe me dijo, mira, mientras no lo pongáis en un cheque nomás, me dijo. Así que me firmó con mucho agrado mi cuaderno al revés. No sé qué habrá sido ese cuaderno, ni sé qué habrá sido esa firma. Pero decía, si yo fuera capaz de impresionarme de la misma manera hasta el día de hoy con lo que Dios hace, entonces vamos bien encaminados. Como un niño, como ese niño de 11 años se impresionaba con el profe, que este viejote de 50 años, disculpando el resto de los hermanos mayores y adultos que hay acá presentes, que nos sigamos impresionando, hermanos, como un niño delante del Señor. No perdamos eso. Podemos ser viejos en muchos sentidos, hermanos. Podemos volvernos de repente más mañosos, más pelados, más arrugados, qué sé yo, con más achaque. Pero si en el corazón seguimos maravillándonos como un niño, vamos bien encaminados. ¿Cómo está su corazón, hermano? Como el corazón de un niño. Dios nos bendiga. Quiero dejarlo solamente hasta ahí. Ya tenía más puntos que ver, pero no quiero alargarme, sino cada punto serían 10 a 15 minutos y no quiero ir masticándolo poquito a poquito. Pero quería dejarle esa reflexión hoy día con respecto a lo que podemos llegar a ser. A que Dios no ha terminado con nosotros todavía. A que el principio para estos 10, 15, 20 o los años que sea que nos queden por delante para vivirlos, hermanos, no vivamos ya diciendo, esto ya lo vi. Esto ya... Oh, hermano, oramos por tal persona y se mejoró. Mire, qué bueno. No, que nos sigamos impresionando. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Yo digo gracias a Dios cuando de repente ahí en el WhatsApp algún hermano pone algo en oración y de repente, sí, hermano, vamos a estar orando y de repente alguien responde, hermano, gracias a Dios porque Dios respondió positivamente y esta persona salió de pabellón, no le fue bien en esto, le fue bien en aquello y todo, hermano, gloria a Dios, gracias, Señor, Dios siempre... Hermano, no dejando de impresionar, no simplemente decir, qué bueno que respondió, listo, y... No perdamos esa esencia, hermano, con un corazón de niño. De esa manera yo creo que vamos a ser más sabios. En la encuesta que mostraba la Tota el otro día, que le hacía a un niño, uno dice, bueno, se impresionaba a veces de las respuestas que un niño puede tener. Y nosotros pensamos a veces, eso nos falta a veces a nosotros. Volver a ser como niños, para tener esas respuestas, para dar respuestas simples a cosas que a veces son complejas. Un niño a veces no necesita leerse 10 libros de psicología o de análisis de no sé qué cosa para entender que su papá o su mamá lo ama. Simplemente recibe ese amor. A veces nosotros nos complicamos más la existencia de lo que es necesario, cuando lo único que tenemos que hacer es simplemente abrir nuestro corazón y recibir el amor del Señor y disfrutarlo como un niño. Amén.